Hola chicos, esperando que estén muy bien. Esta es la ayudantía número 7, correspondiente al tema de secado. Igual que las otras veces, partiremos con un resumen y luego haremos dos ejercicios. El secado es una operación unitaria que tiene como objeto la remoción de humedad de un sólido a partir de un proceso de transferencia de calor y materia, ¿ya? Como observan aquí. Acá tenemos una imagen representativa donde tenemos la partícula con distintos tipos de humedad. La superficial corresponde a la humedad libre. Después tenemos la humedad intersticial, la humedad capilar y la humedad químicamente ligada. Bueno, acá en secado siempre vamos a trabajar con la humedad y generalmente siempre se trabaja con humedad en base seca, como pueden observar acá. La humedad en base seca son los kilos de humedad sobre los kilos de sólido seco, mientras que la humedad en base húmeda son los kilos de humedad sobre kilos de sólido húmedo. Pero esta es la que vamos a utilizar mayormente. Bueno, tenemos la humedad libre, que como dice ahí, corresponde al agua que excede al contenido de humedad de equilibrio del sólido, es la que se remueve por vaporización, puede dividirse en agua no ligada y en agua ligada. La humedad no ligada o agua no ligada es la que está en los huecos de sólidos conformados por partículas grandes y no porosas. Su evaporación no es afectada por el sólido y por lo tanto su presión de vapor es igual a la presión de vapor del agua pura a la misma temperatura, mientras que la humedad ligada es agua retenida por el sólido y su presión de vapor es menor que la del vapor de agua a la misma temperatura. Tenemos la curva de secado. Tenemos que el tramo de A a B corresponde a la humedad superficial, que puede ser removida mediante un calentamiento. De B a C tenemos que hay una evaporación de la humedad superficial en el sólido por efecto latente. En ese tramo la velocidad de secado es constante, como pueden ver aquí, y se relaciona con el calor latente de vaporización. El tramo de C a D corresponde a la primera resistencia fuerte. La humedad deja de ser superficial y se comienza a evaporar el líquido en los poros del sólido, donde se presenta una resistencia adicional por difusión del líquido. Eso se llama resistencia por capilaridad líquida. Como pueden ver acá, en la imagen comienza recién a evaporarse el líquido que se encuentra entre los poros. Por último, el tramo de D a E corresponde a una resistencia adicional, por eso disminuye aún más la velocidad. Acá se evapora el agua en los poros más internos, como pueden ver acá. Acá existe una resistencia que se llama capilaridad del gas, donde el vapor debe pasar por los intersticios y eso genera la resistencia. Cabe destacar también que en este punto se encuentra la humedad crítica, que es donde pasa de ser humedad no ligada, como en la humedad superficial, a humedad ligada, donde hay una resistencia, donde se evapora líquido entre los poros. Tenemos la velocidad de secado, que es la siguiente expresión. Esto es lo que vamos a utilizar muy seguido en los ejercicios. Tenemos que, en este caso, esto corresponde a los kilos de sólido secado. Este es el área de las partículas que se van a secar. Y esta es la diferencia de humedad de agua libre sobre el tiempo de secado. A partir de esta expresión se puede despejar el tiempo mediante una integral, como pueden ver aquí. Ahora vamos a pasar al ejercicio. Acá tenemos el ejercicio donde dice: dos ingenieros químicos sanzanos deciden innovar en el campo de los pegamentos y comienzan una pyme para producir un nuevo y mejorado tipo de cola fría. Para ello deben utilizar una proteína de la leche entera y para poder fabricar la receta que tienen en mente deben extraer la proteína y luego secarla. Ambos decidieron que su mejor opción para secarla era un secador de bandejas. Nos dan los siguientes datos que obtuvieron del secado, que corresponde al tiempo, y la masa, que fue disminuyendo en el tiempo, es decir, se fue retirando la humedad de dicha proteína.
Nos dicen que el área de la muestra fue de 0,2 metros cuadrados y nos piden A, la curva de secado, B, la humedad crítica y C, el tiempo requerido para secar 10 kilos de producto desde una humedad del 100% al 10% en base seca, asumiendo un área igual a 5 metros cuadrados. Vamos por la letra A primero, la curva de secado. Tenemos los siguientes datos: el tiempo y la masa que fue disminuyendo debido a que se le fue extrayendo una cantidad de agua. A partir de esto podemos obtener la humedad en base seca, que corresponde, como pueden observar aquí, a la masa de agua, es decir, la diferencia de masa menos la masa final, que en sólido seco, sobre la masa de sólido seco. Esa sería la humedad, como se fue obteniendo aquí. La masa menos la masa en el sólido seco sobre la masa del sólido seco. Se fue obteniendo la humedad en cada caso y además la velocidad de secado, que corresponde a la cantidad de sólido seco, que son los 120, sobre el área, que corresponde a los 0,2 metros cuadrados, por la diferencia de humedad, es decir, la resta entre estos dos valores, y eso sobre la diferencia del tiempo. Por lo tanto, ahí se fue obteniendo la velocidad de secado en cada instante de tiempo. A partir de esto se pudo obtener la curva de secado, ya que la curva de secado corresponde a la velocidad de secado en el eje Y y en el eje X la humedad. Se graficaron y se obtuvo la siguiente curva, como pueden ver aquí. Esos fueron los valores que fueron graficados. Esta sería la letra A. También se hizo una línea de tendencia que correspondió a un polinomio donde se obtuvo la siguiente ecuación. Y obtuvimos la curva de secado que fue explicada previamente en el breve resumen que hicimos, donde existían distintos tramos de secado. La B dice la humedad crítica. Si recuerdan del resumen que vimos recién, la humedad crítica era justo en el punto C, que es cuando termina que es cuando termina el tramo constante inicial. Acá está el tramo constante y acá ya comienza a descender. Por lo tanto, aquí sería la humedad crítica. Vamos a ver acá. Acá estaría la humedad crítica. Por lo tanto, sería igual a 1. Porque acá se ve la humedad. 1 sería la humedad crítica. Esta sería la letra B. Y la letra C dice tiempo requerido para secar 10 kilos de producto desde una humedad del 100% al 10%. Asumir área igual a 5 metros cuadrados. Entonces, en este caso, nos dan los siguientes datos. Nos dicen que la masa del sólido son de 10 kilos, es decir, 10.000 gramos, y el área de la muestra son 5 metros cuadrados. Estos son los únicos datos que nos dan, y además de que la humedad va del 100% al 10%. Por lo tanto, fuimos variando la humedad desde 1 a 0,1. Al variar esta humedad, fue posible obtener la velocidad de secado a partir de esta humedad. ¿Cómo lo obtuvimos? Con la ecuación que obtuvimos anteriormente en la curva de secado. Como pueden ver ahí, reemplazamos la ecuación y en este caso X sería la humedad que tenemos aquí. Lo fuimos reemplazando en cada caso de manera de obtener una velocidad de secado a distintos tiempos que debemos obtener. Recordando que el tiempo es equivalente a la masa del sólido sobre el área de la muestra y la integral respectiva, tenemos que esto sería los 10.000 gramos sobre el área de la muestra, y en este caso de X sería la diferencia de las humedades y R sería el R respectivo a ese instante. Esto se fue calculando para cada
velocidad de secado, de manera de obtener distintos tiempos, y la suma de ellos, ya que corresponde a una integral, la suma de ellos corresponde al tiempo total que se requiere para cumplir el objetivo de secado, donde se varió una humedad del 100% al 10%. Entonces, esta sería la respuesta de la letra C, 213,05 minutos. Ahora vamos con el ejercicio número 2. Dice, un secador de contacto directo en cocorriente se usará para secar cristales de sulfato de magnesio, como se indica ahí. La alimentación al secador es de 2.854 libras hora en cristales de base seca con un 25,8% de humedad, base seca a 85 grados Fahrenheit y 14,7 pSIA. El aire entra a 14,7 pSIA con una temperatura de bulbo seco de 250 grados Fahrenheit y una temperatura de bulbo húmedo de 117 grados Fahrenheit. La humedad final del producto debe ser de un 1,5%, base seca, y su temperatura no debe superar los 118 grados Fahrenheit, para evitar la descomposición de la sal. Determinar la tasa de evaporación de humedad, la temperatura de salida del gas y por último la tasa de transferencia de calor. Entonces, tenemos el planteamiento del ejercicio donde tenemos un secador cocorriente con un ingreso de gas por una parte, con una masa inicial, una humedad inicial y una temperatura inicial, y la salida de gas con una masa que se va a conservar, con una humedad final y una temperatura final. Y a su vez tenemos por el otro de un sólido húmedo con una masa, una humedad inicial y una temperatura inicial. Y por último, tiene una salida de sólido seco con una masa, con una humedad final y una temperatura final de sólido seco. Como notaciones, la W es de wet, húmedo, y la D es de dry, seco. In de entrada, out de salida. Tenemos como datos que nos dan en el enunciado que el sólido tiene una masa de 2.854 libras hora, una humedad de sólido húmedo de 0,258, una temperatura del sólido húmedo de 85 grados Fahrenheit, un CP del sólido de 0,361 BTU libra Fahrenheit, una temperatura de sólido seco de 118 grados Fahrenheit y una humedad o composición de agua en el sólido seco de 0,015. Mientras que en el aire nos dan que la presión es de 14,7 pSIA, la temperatura de entrada del gas es de 250 grados Fahrenheit y la temperatura de bulbo húmedo es de 117 grados Fahrenheit. Vamos con la letra A. Dice, determinar la tasa de evaporación de humedad. Para determinar la tasa de evaporación de humedad tenemos que plantear el balance de humedad o balance del agua. Tenemos que en la entrada hay una masa de sólido con una composición de agua en ese sólido, más una masa de gas que tiene una humedad en el gas de entrada. Y eso va a ser igual a los de la salida, es decir, la masa del sólido con la composición de agua en el sólido seco, que es el de salida, más la humedad en el gas de salida por la masa del gas. Si reordenamos esta ecuación, tenemos lo siguiente, que la masa del sólido va a ser la diferencia de las composiciones de agua en el sólido, seco y húmedo, y va a ser igual a la masa del gas por las diferencias de humedades en la entrada y salida del gas. Así, esto es lo que llamamos la tasa de evaporación, que es igual a esto de acá. Tenemos estas dos igualdades, entonces podemos sacarla de ambas formas. Como tenemos los datos del sólido, vamos a calcularlo mediante el sólido. Es decir, los 2.854, que es la masa del sólido, por 0,258, que es la composición de agua en el sólido húmedo, menos 0,015, que es la composición de agua en el sólido seco, y eso va a ser igual a 694 libra hora. Esta sería entonces la respuesta de la letra A, que corresponde a la tasa de evaporación de humedad.
vamos con la letra B. Dice, determinar la temperatura de salida del gas. En este caso, para determinar la temperatura de salida del gas, vamos a hacer uso de la siguiente relación. Esto es un criterio que se utiliza para que lo tengan en consideración, donde este valor, el valor de NT, va a ir entre 1,5 y 2. Esos son los valores que suele tener. Y va a ser el logaritmo natural de la temperatura de entrada del gas menos una temperatura que va a ser la temperatura de evaporación de la humedad dentro del secador, que en este caso se referencia con la temperatura de bulbo húmedo. Y eso va a ser dividido en la temperatura de salida del gas menos la temperatura, en este caso, de bulbo húmedo. Entonces, si hacemos uso de esta relación y utilizamos los datos que tenemos, que sería la temperatura de entrada del gas, que es igual a 250 grados Fahrenheit, la temperatura de bulbo húmedo, que es igual a 117 grados Fahrenheit, y el NT lo vamos a igualar en este caso a 2. Entonces, si tenemos el 2 igualado a esos valores, podemos despejar la temperatura de salida del gas, lo que da un valor de 135 grados Fahrenheit. Entonces, esta sería la respuesta del ejercicio B de este problema. Por último, vamos con la letra C, que dice determinar la tasa de transferencia de calor. En este caso, necesitamos plantear un balance de energía. El balance de energía consiste en la masa del sólido por la entalpía del sólido húmedo más la masa del sólido por la composición de agua en el sólido húmedo por la entalpía de agua en este sólido húmedo. Entonces ya tenemos la entalpía del sólido húmedo y la entalpía del agua en el sólido húmedo. Ahora la otra entrada que tenemos es el gas. Entonces sería la entalpía por la masa del gas de entrada y la masa del gas por la humedad del gas de entrada por la entalpía del agua de dicha humedad. Entonces acá tenemos la parte del gas de entrada, que sería la entalpía del gas, y la entalpía del agua contenida en el gas. Esto va a ser igual a las salidas, y las salidas corresponden a la masa del sólido por la entalpía del sólido, en este caso del sólido seco, más la masa del sólido por la composición de agua en el sólido seco, por la entalpía de agua de este sólido seco. Entonces acá tenemos la entalpía correspondiente a lo que es en sí el conjunto del sólido seco, que es la entalpía del sólido, más la entalpía del agua contenida en el sólido seco. Y luego acá vamos con el gas, que sería la entalpía de salida del gas por su masa, y la entalpía del agua contenida en el gas de salida por la masa del gas. Tenemos las entradas igual a las salidas en el balance de energía. Y si ahora lo reordenamos, tenemos que la masa del sólido se va a ser multiplicada por esto que está aquí y la masa del gas por lo que está ahí. Es solamente un reordenamiento de lo que está arriba. Luego, teniendo ya el reordenamiento anterior, lo que se procede a hacer es a expandir las expresiones de entalpía que corresponden a, como ustedes conocen, al Cp por la diferencia de temperatura. Entonces, vamos viendo expresión por expresión. Primero que todo, lo primero que vamos a analizar es la primera expresión, debido a que con estos datos, que son los que tenemos, es suficiente para calcular la tasa de transferencia de calor. Entonces, sería la masa del sólido, como pueden ver, por, aquí hay una diferencia de entalpía entre el sólido seco y el sólido húmedo. Por lo tanto, esto se puede expresar como el Cp del sólido por la diferencia de temperatura del sólido seco menos la temperatura del sólido húmedo. Esto sería el calor sensible del sólido.
Luego tenemos una entalpía del agua contenida en el sólido seco. Por lo tanto, sería la composición de agua contenida en el sólido seco por el Cp del agua por la diferencia de temperatura entre la temperatura del sólido seco menos el Tb que correspondería a la temperatura de bulbo húmedo, que es nuestra temperatura de referencia. Luego acá tenemos una entalpía del agua contenida en el sólido húmedo. Esto sería la composición del agua en el sólido húmedo por el Cp de agua por la diferencia de temperatura entre la temperatura del sólido húmedo menos el Tb, que es la temperatura de referencia correspondiente a la temperatura de bulbo húmedo. Y esto correspondería a lo que es el calor sensible del agua en el sólido húmedo. Luego, nunca deben olvidar agregar lo que es el calor latente por la evaporación de agua existente. Entonces, esto sería la diferencia de composiciones de agua en el sólido húmedo menos en el sólido seco por el delta de entalpía de vaporización, que lo pueden encontrar en la literatura, a las condiciones en las que estamos trabajando, más el Cp del agua gaseosa, esta vez, por la temperatura de gas de salida menos la temperatura de bulbo húmedo. Esta última expresión correspondería a lo que es el calor sensible del agua contenida en el gas. Entonces, cada una de estas expresiones me van a ayudar a obtener la tasa de transferencia de calor. Con todos los datos que tenemos acá arriba, más buscando el calor de vaporización, tenemos lo siguiente. Sería la masa del sólido, que son 2.854 libra-hora. El Cp del sólido, que también nos dan en el enunciado, 0,361 BTU libra grados Fahrenheit. La temperatura del sólido seco, que son 118 grados Fahrenheit, menos la temperatura del sólido húmedo, que son 85 grados Fahrenheit. La composición del sólido seco, 0,015. El Cp del agua, que es 1. La temperatura del sólido seco, 118. La del bulbo húmedo, 117. La composición del sólido húmedo, 0,258. El Cp del agua es 1. Acá nuevamente 85 menos 17. Luego tenemos las composiciones del sólido húmedo y sólido seco. El delta H de vaporización, que corresponde a 1027,5. El Cp de agua en el gas sería 0,447. Y la diferencia de temperatura, la temperatura de salida del gas, que corresponde a 135. Y la temperatura de bulbo húmedo, que es 117. Ahora, ya teniendo todos los números, es posible entonces calcular la tasa de transferencia de calor. Y este sería un valor de 776 kBTU hora. Esa sería entonces la respuesta de la letra C. Y así finaliza la ayudantía 7 de secado. Cualquier duda o consulta, ya saben, pueden escribir a mi correo. Espero que estén muy bien. Muchas gracias.